Bueno, bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a realizar el siguiente problema. Para ello vamos a leer el enunciado del problema, ¿eh? Dice acá ya, para el siguiente esquema determina la presión manométrica en el fondo del tanque, tal como se muestra en la figura, ¿eh? Mira, tenemos acá un recipiente. Ese recipiente contiene pues agua, contiene aceite y contiene aire. Para el caso del aire ya nos dan su presión manométrica, que en este caso es 200 kilopascales. Para el aceite nos dan su gravedad específica, que es 0,80. Y bueno, nos dan una columna del agua, ¿no? Y lo que nos piden a nosotros, dice, puede ser la presión manométrica para en el fondo del tanque, ¿no? O sea, en este punto. Vamos a representarlo aquí en este punto. Ya en este punto nos piden a nosotros calcular la presión, ¿no? Entonces iremos acá a ver solución, ¿no? Acá lo que nos piden es calcular la presión, pero dice en el fondo, ¿no? Colocamos acá la presión en el fondo. Ya vamos a aumentar el grosor del lápiz, ¿eh? Mira, de acá del gráfico lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Acá iremos del gráfico. De gráfico, mira, ¿quién ejerce presión en el fondo? No, diremos acá, la presión en el fondo va a ser igual. Bueno, en ese punto que está al fondo, ¿quién ejerce presión? Una columna del agua, ¿no? Esa presión del agua es la presión manométrica del agua, ¿no? Conocida también pues como presión hidrostática, ¿no? Más quién, más la presión manométrica, pero ¿de quién? Del otro fluido, ¿no? El otro fluido es el aceite, ¿no? Entonces colocamos acá el aceite. Bueno, más alguien más, ¿no? Por encima del aceite también está ejerciendo presión, ¿quién? El aire, ¿no? Entonces colocamos acá la presión manométrica del aire, ¿no? Reemplazamos, entonces iremos acá que la presión en el fondo, va a ser igual a ¿quién? A la presión manométrica. Pero ustedes saben que la presión manométrica es la densidad por la gravedad y por la columna, pues, del agua, ¿no? Esa densidad también es densidad del agua. Y la presión manométrica del aceite sería, pues, la densidad del aceite por la gravedad y por la profundidad del aceite, ¿no? Más la presión del aire, que ya es dato, ¿no? Seguimos por acá, entonces iremos acá, que la presión en el fondo va a ser igual a ¿quién? Bueno, si nosotros multiplicamos la densidad del agua por la gravedad, obtenemos ¿quién? Obtenemos el peso específico, ¿no? Este es el peso específico del agua por la columna del agua, ¿no? La profundidad. Más, igual, acá si multiplicamos la densidad del aceite por la gravedad, ¿qué obtenemos ahí? Obtenemos pues el peso específico del aceite, ¿no? Multiplicada por ¿quién? Por esta columna del aceite. Bueno, más la presión del aire, ¿no? Vamos a llamar a esta ecuación que sea pues asterisco. Y ahora vamos a cambiar el color. Diremos, ¿no? Se tiene acá, ¿no? Se tiene. ¿Qué se tiene? Que la densidad o la gravedad, ¿no? La densidad relativa, relativa, vamos a colocar la simbología. Acá se tiene lápiz, color. Mira, se tiene que la densidad relativa es, por definición, es el peso específico de un cuerpo entre el peso específico de ¿quién? Del agua, ¿no? Pero esta gravedad
esta gravedad relativa, específica o también conocida como densidad relativa, se simboliza también con la simbología SG. Entonces, diremos acá, ¿no? Que el peso específico de este cuerpo, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a esa densidad o esa gravedad específica o densidad relativa, también le llaman. Esa de acá, el CG, es la densidad relativa, ¿eh? Vamos a colocar el nombre por acá. Esto se llama esta es la densidad. Esta es la densidad relativa. Que por cierto es adimensional, no tiene unidad. ¿Multiplicada por quién? Por el peso específico del agua, ¿no? Pero también a su vez tienen que recordar de que el peso específico del agua es, bueno, eso lo reemplazamos ya luego en todo, y vamos a retroceder acá. Esta expresión que se acaba de encontrar, vamos a reemplazar en dónde, en asterisco, ¿no? Si lo reemplazamos en asterisco, entonces iremos acá lo siguiente, ¿no? Entonces, la presión en el fondo, ¿a quién va a ser igual? Bueno, va a ser igual al peso específico del agua por la altura h, por la profundidad h, más del aceite podemos usar esta expresión matemática, ¿no? Esta, ¿no? La que se está la que se acabó de concluir, ¿no? De que podría ser acá, ¿no? La densidad relativa, obviamente del aceite, multiplicada por ¿quién? Por el peso específico del agua, ¿no? Y todo esto de acá multiplicado por ¿qué? Por la profundidad del aceite más la presión del aire, ¿no? Bien, acá reemplazamos todo ya. Entonces, ya reemplazando la presión en el fondo. Como aquí en la ecuación tienen en común peso específico del agua, factorizamos. Y tener presente de que este peso específico del agua matemáticamente se calcula como la densidad del agua por la aceleración de la gravedad, ¿no? Y ustedes saben que la densidad del agua es 1000 y la aceleración de la gravedad viene a ser 9,81, ¿no? Entonces, multiplicando ambos, vas a tener acá que es 9810. Ya, entonces, he factorizado y voy a reemplazar los demás. La columna del agua es 2,6, ¿no? 2,6 más la densidad relativa del aceite es 0,8. Bueno, el peso específico del agua ya factoricé, multiplicaría por la columna del aceite, pero la columna del aceite es 1,5, ¿no? 1,5. Acá cerramos el paréntesis y sumamos la presión, en este caso manométrica del aire, ¿no? Que es 200 kilos. Se supone que todo nos va a salir ya en pascales, por lo tanto, operando, tenemos que la presión en el fondo, bueno, ahí es cuestión de multiplicarlo, sumarlo, y operando te va a salir 237,3 kilopascales. Bien, muchachos, entonces esto sería pues la respuesta a ese problema, ¿no? Bueno, nos vemos con eso en otra oportunidad. Cuídense mucho.